Un extraño ser estaba atrapado en un sarcófago en la Ciudad de México. La Ciudad de México guarda muchos misterios, pero uno de los más inquietantes se oculta en la Catedral Metropolitana, ya que se dice que en los primeros años de la conquista, un terrible monstruo se hizo presente. Esta historia comienza en el año de 1524, cuando Hernán Cortés colocó la primera piedra de la catedral. El resultado era muy diferente al que tenemos actualmente, ya que era una capilla que con el tiempo fue insuficiente para albergar a los feligreses, y debido a ello, la construcción tuvo que ser derribada. En el año de 1573 comenzaron las obras para la nueva catedral, y los frailes franciscanos vivían en pequeñas habitaciones improvisadas. Pasaron décadas y en el año de 1629 ocurrió una terrible inundación que devastó la Ciudad de México. Esta tragedia dañó seriamente la construcción, pero al mismo tiempo reveló un gran misterio, ya que los frailes Tomás y Miguel descubrieron un sarcófago extraño. Los frailes avisaron de este hallazgo al Padre Superior, quien no supo qué hacer con aquel misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían llevarlo a otro sitio, así que lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasó el tiempo, hasta que por fin las aguas bajaron, y entonces el Padre Superior les preguntó a los frailes si recordaban el lugar exacto en donde lo habían encontrado, pero ellos dijeron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El padre ordenó que limpiaran el sarcófago para poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba adentro y la fecha en la que había fallecido. Mientras lo limpiaban, Fray Miguel se dio cuenta de que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura parecida a un desgarre. Fray Tomás dijo que quizá un clavo de la construcción se había enredado, causando que la tela se desgarrara, pero de pronto recordó que no hallaron ninguna inscripción en el sarcófago. Se sentó sobre él para descansar y sintió como si alguien le hubiera jalado el hábito. Momentos después llegaron los arquitectos y maestros de la obra. Rápidamente, el Padre Superior les mostró el sarcófago, mencionando que debían dejarlo ahí hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse, llegó un joven músico llamado Fermín de Huesca para afinar el órgano, pero al ver el sarcófago se detuvo ante él y lo inspeccionó, descubriendo un pequeño hueco en una de las esquinas. Cuando se asomó por el hueco para intentar ver en el interior, escuchó un ruido y vio que algo se movía. Entonces se retiró, pensando que posiblemente se trataba de una rata, pero su curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo un papel enrollado. Pero cuando creyó que el roedor mordía el papel, sintió un fuerte tirón, como si alguien lo hubiese jalado desde el interior. Fermín retrocedió y se llevó una aterradora sorpresa, ya que el papel estaba arrugado de tal manera que parecía como si alguien lo hubiera sujetado violentamente. El joven salió corriendo de ahí y en uno de los pasillos de la catedral se encontró con el Padre Superior, quien al verlo tan agitado le preguntó qué le había pasado. Fermín le respondió que dentro del sarcófago había alguien y le mostró el papel, pero el superior le dijo que seguramente era producto de su imaginación. El joven, temblando de miedo, le dijo que no volvería a acercarse al sarcófago e insistió que dentro de él había algo vivo, y entonces se fue a toda prisa. El Padre Superior encendió un cirio, se acercó al sarcófago y vio que la hendidura era muy pequeña, pero que posiblemente una rata habría logrado entrar por ahí. Pegó el ojo en el agujero mientras intentaba alumbrarse con la luz del cirio y de pronto dio un fuerte grito. Comenzó a rezar y se alejó de ahí. Al día siguiente ordenó que la construcción de la catedral se detuviera y posteriormente acudió a los tribunales de la Inquisición. Ahí le pidieron que explicara lo que había visto dentro del sarcófago, pero el religioso no pudo dar una descripción. Lo único que pudo decir fue que era algo espantoso y que no podía saber si se trataba de un hombre, un animal o incluso podría tratarse de un espíritu maligno que había sido encerrado ahí. Cuando terminó de dar su testimonio, el Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y dijeron que al anochecer ellos mismos irían a realizar un ritual de exorcismo. Al caer la noche, llegó el exorcista acompañado de los oficiales del Santo Oficio e inmediatamente comenzaron a prepararse. Cuando terminaron los rezos, se dio la orden de abrir el sarcófago y varios de los presentes trabajaron arduamente, ya que la tapa estaba sellada, pero luego de mucho esfuerzo, la tapa cayó al suelo. En ese instante, el infierno se desató dentro de la catedral, ya que en cuanto la tapa se abrió, se escucharon alaridos tan fuertes que sembraron en el suelo, y una fuerte ráfaga de viento apagó los cirios y faroles.
Todos miraron hacia el sarcófago y ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del Santo Oficio, una oscura silueta salió volando, moviéndose como un animal enjaulado. Cuando todo terminó, los religiosos encendieron los cirios y los faroles, pero sus rostros palidecieron, ya que junto al sarcófago estaba el cuerpo de uno de los oficiales del Santo Oficio. Como no encontraron heridas en su cuerpo, creyeron que había muerto del miedo, y al seguir alumbrando con el farol, vieron que metros más adelante estaba el cuerpo de otro fraile, y junto a él había extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo decir qué pasó, y entonces el señor obispo tomó la decisión de reunirse con sus superiores de España para que le informaran acerca del horrible hecho que todos habían presenciado. Cuando estaban a punto de retirarse, otro de los ayudantes se atrevió a mirar dentro del sarcófago, y todos creyeron que había otro ser espantoso, pero solo encontraron un pedazo de tela que había sido arrancada del hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel que introdujo el músico. Nunca se supo qué sucedió ni qué fue lo que escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que el sarcófago aún está ahí, oculto en la capilla de los arzobispos, que se encuentra en lo más profundo de la catedral.